las corrientes, todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Mitad de la semana, día miércoles. Gracias por su preferencia en este 7 de octubre. Ante la poca efectividad que ha tenido la ley de Mi Primer Empleo, diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa han propuesto una serie de reformas que permitan mayores incentivos fiscales a las empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral o con capacidades especiales. La normativa fue aprobada en el 2012 con el objetivo de incentivar y fomentar en el sector privado la creación de plazas para jóvenes e insertarlos en la vida productiva del país. Sin embargo, de los más de 5.000 jóvenes que han aplicado a la ley, cerca del 1% solamente ha sido contratado. En la primera parte de nuestra entrevista hemos invitado a los diputados David Reyes de Arena y Nelson Quintanilla del FMLN para analizar las propuestas que se hacen al respecto. En el segundo segmento nos va a acompañar el viceministro de Turismo, Roberto Viera, para conocer la posición institucional sobre la aprobación del desembolso de fondos para financiar proyectos de desarrollo turístico en la zona costera del país. Iniciamos. Les saluda Moisés Urbina y esto Frente a Frente. Datos oficiales reportan que en nuestro país 1.4 millones de personas son jóvenes de entre 15 y 24 años. A esto se suman los 80.000 que anualmente cumplen los 18 e ingresan al grupo denominado población económicamente activa, es decir, personas aptas para trabajar. El gobierno asegura que se han creado las condiciones para el aumento del empleo formal. Sin embargo, expertos difieren con este dato. Que el empleo creado por el sector privado es de 6.414 trabajadores, pero de los cuales el 70% lo aporta la industria manufacturera. Así que una economía que crece muy poco, quienes son los más castigados de ese poco crecimiento son las familias salvadoreñas porque no encuentran oportunidades de empleo. La tasa de desempleo juvenil es del 10.4%, esta duplica el porcentaje a nivel general. El gobierno busca revertir estas cifras creando la Política Nacional de Empleo Juvenil para ayudar a aquellos que irónicamente, pese a haber obtenido una educación académica, no logran encontrar empleo. Esto es un desafío para el crecimiento económico y el desarrollo integral de nuestro país. De esta manera, la elaboración de una Política Nacional de Empleo Juvenil es imprescindible como respuesta efectiva a la demanda de empleo por parte de la población salvadoreña. En 2012 la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Mi Primer Empleo, con el fin de facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral y beneficiar con incentivos fiscales a las empresas que les contraten. La ley quiere darle respuesta a más de 600.000 jóvenes que en estos momentos andan buscando empleo y lo primero que se les pide es la experiencia. El salario sería proporcional en cuanto a las horas que va a poder laborar y las prestaciones son las de ley. El Ministerio de Trabajo va a llevar un control. Los jóvenes mayores de 18 años que quieran conseguir un empleo por primera vez, ¿verdad?, sin experiencia, tendrán que irse a registrar al Ministerio de Trabajo, en el cual deben de comprobar que aún no están registrados en el Seguro Social, que es por primera vez. Sin embargo, luego de 3 años de vigencia de la normativa, únicamente 311 jóvenes han sido contratados y solo 39 empresas han mostrado interés en los beneficios de la ley. Ante los resultados que ha dejado la normativa, diputados han propuesto reformas a la misma, en las cuales se mejoran los incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral, beneficios que se estarían incrementando si la contratación es de personas con capacidades especiales. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Un tema importante sobre todo para aquellas personas que buscan empleo por primera vez. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado David Reyes, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y también el licenciado Nelson Quintanilla, diputado del FMLN y miembro de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Diputado, buenos días, bienvenidos. Gracias por su tiempo. Buenos días, Moisés, Nelson. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Moisés, y un saludo muy especial a mi novia Tania, que hoy está cumpliendo años. Quiero mandarle un gran beso y un abrazo en este día tan especial también. Aprovechando la ocasión. Por supuesto. Licenciado, buenos días, bienvenido. Gracias David por estar compartiendo este set. Un saludo al pueblo salvadoreño que está atento de este interesante y bonito programa. Así que aprovecho para saludar
sobre todo a los migueleños que siempre están pendientes de este programa. Primera vez que lo tenemos por acá. Primera vez. Es un placer tenerlo y gracias por aceptar y hacer el tiempo para acompañarnos. Bien, hay varios temas, naturalmente tengo que preguntarle de temas de coyuntura y antes de pasar al tema que nos aborda esta mañana, la propuesta de reforma a la ley de mi primer empleo, quisiera preguntarle sobre lo que se ha conocido en las últimas horas, sobre todo la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la cual está ordenando que se un juicio contra el diputado Reinaldo Cardosa del PCN, que será juzgado por enriquecimiento ilícito por orden de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado. Bueno, en primer lugar decirte que debemos esperar que todas las instituciones del Estado funcionen. Supongo el diputado tiene derecho a ser pues juzgado, y si este es vencido en un juicio, pues seguramente debe de caerle todo el peso de la ley. Sin embargo, yo quiero aprovechar esta coyuntura para decir de que tenemos una ley de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que data de más de 56 años atrás, una ley que todavía tiene sanciones en colones, una ley completamente obsoleta. Y esta coyuntura nos genera pues el espacio oportuno para debatir sobre la nueva ley de probidad, donde incluso los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. En la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en este momento se está discutiendo la ley de probidad, y yo quiero aprovechar para motivar a mis colegas diputados que pertenecen a esa comisión a que agilicen el estudio. Recientemente se introdujo una pieza de correspondencia que venía de la sociedad civil, donde se genera una institucionalidad sólida. Ya no sería una sección de probidad sino que en la Corte Suprema de Justicia, sino que sería una dirección de probidad. Además de eso, se ampliaría el margen de las personas que estamos sujetas a hacer nuestra declaración patrimonial. Y por supuesto, yo considero de que casos como este pues nos demuestran lo vulnerable que es nuestro sistema, y también es importante de que consideremos solicitar el apoyo internacional para la creación de una comisión internacional en contra de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Muy bien, diputado. Bueno, yo creo que el suceso relativo al diputado Cardosa es una expresión de que las instituciones en El Salvador funcionan, contrario a otros países como Guatemala y Honduras, que requieren de que alguien de fuera de su país venga a decirles cuáles son sus problemas. El Salvador tiene una historia distinta, y bueno, cuando uno revisa los últimos acontecimientos de las últimas 2 décadas, se da cuenta que El Salvador tiene una institucionalidad que sí funciona, que falta fortalecerla, que falta actualizar las leyes. Totalmente de acuerdo, porque comparto con el colega David de que muchas de nuestras instituciones requieren de que sus instrumentos jurídicos tengan mecanismos que faciliten ir al fondo de las investigaciones, porque de lo contrario, pues si revisamos, como digo, los últimos 20 años o los últimos 25 años para ser más amplios en la información, uno encuentra que hay muchos hechos de corrupción, algunos de los cuales han sido investigados, pero que la justicia todavía no ha llegado a fondo. La prueba es el caso del expresidente Flores, que todavía hay ahí vaivenes de que no logran llegar al fondo del asunto, y así hay otros, el exministro Maza, para poner otro ejemplo, el exministro Jorge Nieto, el expresidente de ANDA, Carlos Perlas. Es decir, cuando uno revisa esa historia, se da cuenta que las instituciones nuestras han intentado aplicar justicia, pero muchas veces los instrumentos jurídicos, las leyes, no están a la altura del momento actual. Entonces, a nosotros nos parece que revisar la actual ley de probidad es importante, pero también hay que revisar el comportamiento de quienes aplican justicia. Es decir, hay que pensar en el tema de la depuración judicial para ir a fondo y lograr que de verdad la corrupción y la impunidad en El Salvador tenga punto final. Diputado Reyes. Sí, no, yo comparto. Definitivamente no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo tanta impunidad, y en eso coincido con el diputado Quintanilla, sobre todo
donde vemos casos recientes de presunta corrupción, como por ejemplo los terrenos del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que de premio ahí anda en otra institución del Estado, la famosa empresa de publicidad Polistepeque, ya no digamos el Chaparral, donde la empresa que se ha visto involucrada en la construcción de esta represa en Brasil, pues está siendo duramente cuestionada, investigada, e incluso ya hay funcionarios públicos y de esta misma empresa presos. En fin, yo comparto, la corrupción, Moisés, es un cáncer que está definitivamente está acabando con nuestra democracia. Y por eso es que sí necesitamos, si bien es cierto, fortalecer nuestras instituciones, pero también necesitamos que nos ayuden, porque estos casos, los que ha mencionado el diputado Quintanilla, los que yo te estoy mencionando, y probablemente muchos más, yo lo he denunciado en muchas ocasiones, la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no pueden quedar impunes, o no deben de quedar impunes, y deben de ser investigados. Y por eso también es un momento importante, porque en los próximos días vamos a discutir la elección del próximo fiscal general de la República, y debemos de buscar a una persona que sea valiente, una persona que sea transparente y que tenga sobre todo la voluntad y la valentía de investigar sin responderle ni a ningún partido político, ni a ningún sector, ni absolutamente a nadie más que al pueblo salvadoreño. Sí, una gran responsabilidad la que se tiene para los próximos 3 años en la función del nuevo fiscal general de la República. Solo quería mostrarles, esta es la portada de la prensa gráfica en su periódico de este día, y esta es la portada digital. Ordenan juicio contra diputado, precisamente contra el diputado Reinaldo Cardosa. La fotografía es a un evento en el que él habría llegado en helicóptero dentro de la campaña política para buscar la diputación de este periodo. ¿Me quería decir algo, diputado? No, básicamente que yo creo que en este tema de la corrupción y la impunidad, El Salvador como país tenemos un gran reto, y es demostrar que sí hay voluntad política de investigar, de que los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la investigación científica del delito realmente tengan los instrumentos, tengan las condiciones objetivas para ir al fondo. Yo creo que lo que decía el colega David, de que como asamblea tenemos un gran reto para elegir al mejor funcionario o funcionaria, pero también tenemos el reto de que en la aprobación del presupuesto general de la nación nosotros dediquemos los recursos que esta institución necesita para tener todas las herramientas que le permitan no justificar que no hace las cosas porque no tiene los recursos o no tiene el personal humano. Creo que es un buen momento para que nosotros como país tomemos una decisión sin duda alguna trascendental para el presente y futuro del país. Solo para dejar este tema, han platicado, yo sé que es una noticia reciente, pero han platicado como fracciones legislativas para la petición de desafuero del diputado. Hasta hoy, en el caso del FMLN no, porque nuestra reunión de fracción es precisamente hasta este día, y seguramente ahí vamos a abordar el tema. No habrá espacio en otro momento más que que tenemos la reunión del grupo parlamentario, donde hacemos la preparación de la plenaria y hacemos el análisis de coyuntura. Ahí sentaremos posición para que el día de mañana en la plenaria pues tengamos ya definida nuestra posición. Sí, no, igual, este día tenemos nuestra reunión de fracción, no hemos discutido en conjunto. Sin embargo, pues como te repito, aquí yo considero que hay 2 casos posibles en este tema. Uno es que el diputado pues renuncia a su fuero constitucional y él se someta voluntariamente, y voluntariamente se someta a la investigación y a este proceso judicial. Y el otro es que el fiscal general presente pues un requerimiento de desafuero. Hasta el momento creo que han pasado muy pocas horas y no hemos conocido si el fiscal ha procedido a presentar esto, pero yo repito, creo que es importante que las instituciones funcionen en este caso en particular. La acusación tiene que ser presentada por la Fiscalía.
Es correcto. A petición de la Corte Y esto Plena. es a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Si tú recuerdas, en algún momento se intentó desaforar a algunos diputados mediante una pieza de correspondencia, o sea, mediante una petición política. La Sala dijo, no, el que tiene la facultad es única y exclusivamente el fiscal general de la República. Muy bien. Muy bien, dejamos el tema. El que nos trae precisamente es la propuesta de reformas a la ley de Mi Primer Empleo. Todo parece indicar que, si bien es cierto, es una ley que trajo mucha esperanza a aquellos jóvenes que buscan tener su primer empleo, la misma no ha sido tal vez aprovechada o utilizada por las mismas empresas de la forma que debería ser, y se está pensando en reformas a la misma. ¿Es correcto? Sí, bueno, en el año 2012, en julio específicamente, aprobamos por unanimidad la ley del primer empleo, una ley que generó muchísimas expectativas en la población joven de nuestro país. Hay que recordar, Moisés, que el 63.3% de nuestra población son personas menores de 35 años. Cuando un joven usualmente va a buscar un empleo, lo primero que le piden es la experiencia, y si no cuenta con una experiencia, pues muy difícilmente se le da la oportunidad de encontrar un empleo. Pues en ese sentido, esta ley lo que busca es darle incentivos fiscales a aquellas empresas que le den oportunidad de trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que nunca han trabajado, con la finalidad de que puedan adquirir una experiencia, dándoles todas las prestaciones de ley. Sin embargo, los incentivos con los cuales fueron aprobados en su momento no fueron suficientemente atractivos. Ya 3 años después, a estas alturas, los resultados son muy pírricos. Es decir, hay estadísticas que nos demuestran de que cada año 80,000 personas en nuestro país cumplen 18 años. Es decir, se convierten en una edad que pues pueden ser económicamente productivos. La demanda de empleo crece por año no menos de 100,000 empleos. Pero en El Salvador, lastimosamente, en los últimos años solamente se han creado alrededor de 8,000 plazas anuales. O sea, ni siquiera el 10% de lo que se requiere. Es por eso que los jóvenes necesitan un apoyo, una política gubernamental contundente para apoyarles. Con esta ley nosotros generamos el marco legal para que se pudiera generar esta oportunidad para los jóvenes. A la fecha, revisando algunos datos e informes del Ministerio de Trabajo, únicamente se han empleado bajo este régimen aproximadamente 300 jóvenes, que es algo francamente, pues prácticamente nada. Necesitamos reformar, ya 3 años después de haber aprobado esta ley, los incentivos, y nosotros pues hemos propuesto de que como es en Costa Rica, como es en otros países, Costa Rica en este momento le está apostando muchísimo a la creación de empleo joven, que el incentivo que se le dé al sector privado para contratar a jóvenes sea que el 100% del salario de lo que le va a pagar a estos jóvenes bajo este régimen de la ley del primer empleo sea deducible del impuesto sobre la renta. Este sí sería un incentivo real, un incentivo que vendría a crear nuevas fuentes de empleo para los jóvenes. Sobre todo, tú ves hoy que han venido varios call centers, pero esto le daría la oportunidad no solamente a call centers, sino que a muchísimas otras industrias que pudieran contratar a personas jóvenes y darles la primera oportunidad laboral. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que 1 de cada 4 jóvenes en El Salvador ni estudia ni trabaja. Y bueno, hoy veíamos en el reportaje de este noticiero los datos que el director de Medicina Legal también nos estaba dando, que el mayor rango de personas asesinadas son entre los 20 y los 24 años de edad. Es decir, los jóvenes están siendo objeto de, pues, están pagando la factura más cara en la violencia en nuestro país. Y la mejor manera para prevenir la violencia es generándole oportunidades de empleo a los jóvenes. Y por eso es que tenemos que hacer todo lo que nos corresponde. Hay un debate muy importante y ojo, este debate debe de interesarnos sobre todo a nosotros los jóvenes, y es el tema de las pensiones.
que si debe de ser un sistema mixto, que si debe de ser un sistema privado o público, pero el debate no debería de ser cuál sistema de pensiones tenemos. El debate debería de ser cómo generamos fuentes de empleo para los jóvenes, porque entre más personas jóvenes empleadas tenemos un porcentaje mayor de cotizantes para el tema de las pensiones, por supuesto, y por supuesto tenemos una serie de beneficios que vienen en cadena. Hay más pago de impuestos por el consumo que los jóvenes tienen, hay mejores oportunidades, los jóvenes buscan empleo para poder continuar sus estudios. En fin, el debate de estos días no debería de ser qué sistema de pensiones, sino que cómo generamos oportunidades de empleo para los jóvenes. Para la población. Diputado Quintanilla. Bueno, de verdad que el tema de la reforma a la ley de mi primer empleo es importante discutirla a fondo y de manera muy integral. La ley es una ley pequeña que apenas tiene 25 artículos y la reforma se está enfocando únicamente en el artículo 21, que tiene que ver con los incentivos. Yo me hacía la pregunta al escuchar la propuesta del diputado David Reyes y antes se había presentado también otra iniciativa por la exdiputada de la democracia salvadoreña, Claudia Luz Ramírez. Se presentó, todavía ella estaba en el ejercicio de sus funciones como diputada y pues son esos dos expedientes los que se tienen y todo está enfocado en el incentivo a la empresa privada para crear el primer empleo para jóvenes. Yo me hacía la pregunta, ¿y será necesario únicamente crear condiciones de mejorar los incentivos para el empresario? Y todavía me hago otras preguntas. ¿Dónde está la responsabilidad social de los empresarios? ¿Será que es necesario tener una ley y darles el 100% como se plantea en una de las propuestas como incentivo para poder crear oportunidades de trabajo para los jóvenes? Yo creo que es importante mejorar los incentivos, pero también es importante crear otras condiciones de sensibilización para que los empresarios, el Estado y también personas particulares hagamos un esfuerzo por crear condiciones para que el empleo para los jóvenes venga desde diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, por ejemplo, una de las leyes que limita la posibilidad cuando un joven sale como profesional de cualquier disciplina del conocimiento, no basta con que llegue bien calificado. Incluso hay universidades que tienen lo que le llaman el cum honorífico, que no necesita hacer un trabajo de tesis o investigación porque el estudiante ha sido tan brillante que sus resultados le dan ese mérito para graduarse sin hacer un trabajo de investigación. Debiera ser una manera de premiar a estos estudiantes, a estos nuevos profesionales jóvenes, para brindarles un empleo sin andar preguntándoles o diciéndoles, mira, uno de los requisitos para ingresar a esta empresa es que tengas 2 años de experiencia, porque otro de los propósitos de la ley del primer empleo es, además de insertar al mercado laboral a los jóvenes, también es brindarles oportunidad para tener experiencia laboral. Entonces es un poco complicado porque aun cuando existe la ley del primer empleo que elimina que al joven se le pidan años de experiencia, cuando llegan a las empresas el joven siempre se está quejando de que le dicen, mira, el perfil para poder ingresar, entre otros aspectos, contiene el hecho de que debes tener 1, 2 y hasta 3 años de experiencia, pero si no ha tenido la oportunidad de laborar una primera vez, como lo pretende la ley del primer empleo, entonces los jóvenes no tendrían oportunidad nunca de trabajar porque no tienen experiencia. Ahora, una interesante forma de decirle a las empresas, miren, denle la oportunidad es también darle incentivos fiscales. Hay una curva de aprendizaje que no es cuestión de hoy llega a trabajar alguien y ya tiene toda la experiencia como para saber qué es lo que va a hacer dentro de una empresa. Y eso creo que nos sucede a todos los que tenemos en alguna forma un cargo administrativo. Es correcto, siempre uno llega nuevo a un primer empleo y llega a aprender, pero cuando uno revisa su historia, bueno, yo recuerdo que cuando me tocó ir a trabajar la primera vez en calidad de profesor universitario, trabajé alrededor de 3 meses sin salario,
pero nos tocó era realmente una situación por la que hemos pasado, y no había ley, nadie exigía que ahí le estaban violentando los derechos a uno porque no le pagaban desde que llegaban, no, de ninguna manera. Eran cuestiones más de carácter administrativo. Pero bueno, yo creo que ahora el tema de discutir, aumentar los incentivos en la ley del primer empleo es interesante, pero también hay que discutir otros aspectos que ayuden a que de verdad los jóvenes tengan oportunidades de empleo, no solo en la empresa privada. Esta ley es exclusiva para la empresa privada, pero deben de crearse también condiciones para la empresa pública y para crear también condiciones de emprendedurismo. Nosotros hemos conocido en la Asamblea, recuerdo que hace poco llegó un joven con una propuesta para crear condiciones de emprendedurismo para muchos jóvenes, para muchas personas que realmente lo que requieren es que hayan instituciones que les den un pequeño incentivo, por ejemplo, un préstamo que se convierta en capital semilla para poner sus propias empresas y tener su propio trabajo, y además crearle condiciones a otras personas para tener un empleo. Para que puedan tener empleo. Ahora, esta es una propuesta ya consensuada, está ya ingresada a la Asamblea Legislativa. Efectivamente. Moisés, yo considero de que el tema del empleo de los jóvenes trasciende la responsabilidad social de la empresa privada. Este no es un tema de que, como en buen salvadoreño decimos, por buena onda debe de generarse oportunidades de empleo. No es así. Este es un tema que debería de ser una apuesta estratégica del gobierno de la República, y por supuesto, la Asamblea Legislativa, como te repito, estamos dando nuestro granito de arena, generando el marco legal para que esto se pueda dar. Aquí lo que se necesita es simple y sencillamente voluntad política. Y digo esto porque si no le apostamos a la juventud como un pilar fundamental, como una estrategia de país, difícilmente vamos a poder progresar. El Salvador en este momento, en su historia, tiene la población más joven que nunca va a tener. Y es por eso que debemos de apostarle a toda la productividad, a la tecnificación, a la investigación científica, a la educación de calidad que debemos de brindarle a nuestros jóvenes. Yo considero de que el día que le apostemos a la generación de empleo a los jóvenes, vamos a empezar a ver disminución en la violencia de nuestro país, más oportunidades. El joven hoy quiere no solamente trabajar para comprarse sus cositas, quiere apoyarle a su familia también, quiere poderle ayudar a su mamá a pagar el recibo de la luz. Quiere seguir estudiando incluso. Quiere seguir estudiando. Y hoy es cuando más el joven quiere y tiene la capacidad, con todo el acceso a la información que tenemos por medio de las tecnologías o las redes sociales, el joven tiene esa necesidad y ese deseo de continuar aprendiendo. Esta ley, pues sí, ya está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es una propuesta. Por supuesto, en la comisión se podrá discutir, pero no podemos tampoco estigmatizar al sector privado, porque yo considero de que hay que tener claridad que el que genera las fuentes de empleo para los jóvenes, para las mujeres, para las personas con discapacidad, es el sector privado. El gobierno lo que debe de hacer es generar las condiciones necesarias para que puedan existir más oportunidades. Y un dato bien importante de esta propuesta también, Moisés, Nelson, es que cuando se contrate a una persona con discapacidad bajo la ley del primer empleo, el porcentaje del incentivo incrementa en un 20%. Es decir, todavía le damos un incentivo un poco mayor para que también se le den oportunidades a los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Diputado Quintanilla, ya para ir terminando. Yo creo que tenemos muchos puntos en común con el diputado Reyes, y es el hecho de que la empresa privada juega un papel importante en la generación de empleo para los jóvenes, indudablemente. Quizás donde nosotros tenemos diferencias es que no puede ser que nosotros desde la Asamblea Legislativa nos limitemos a discutir única y exclusivamente el incentivo para el empresario. ¿Cuál es la condición de facilitarle al joven que tenga también
menos trabas para ingresar al empleo. Por ejemplo, un joven que estudia en el bachillerato o que estudia en la universidad tiene la posibilidad de ser beneficiario de esta ley. Pero ¿qué pasa cuando llega a pedir el empleo a la empresa? Muchas veces se le dice, mira, el tiempo que tienes libre solo son 4 horas o 3 horas y por eso no te puedo pagar, que te sirva de experiencia, que te sirva de aprendizaje, que por cierto han habido iniciativas para crear leyes de aprendizaje en materia laboral. Entonces yo creo que en esta parte es donde nosotros necesitamos ir más a fondo, porque no puede ser que los beneficios sean solo para el empresario, también el beneficio tiene que ser para el joven. Hablando de la empresa privada, y coincido también que el gobierno está de alguna manera haciendo esfuerzos por generar condiciones, por generar políticas a través del Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, van a venir también propuestas relacionadas con mejorar las condiciones para un ambiente de trabajo para los jóvenes. Creo que en esto somos conscientes de que todos y todas tenemos la gran responsabilidad de crear esos espacios de oportunidades de empleo. Desde la Asamblea es haciendo que las leyes sean más aplicables, porque en la medida que las leyes tengan aspectos que no le gustan a alguna de las partes para poderla aplicar, simplemente no se aplica, aunque sea de obligatorio cumplimiento. A veces se dice, no, bueno, y ayer en una de las comisiones en las que estamos se decía, a veces cuando se hace la ley también se busca el espacio para la trampa y no aplicarla. Probablemente que el incentivo sea muy bajo, sea la trampa para que la empresa privada no aplique la ley. Y si eso en realidad requiere de una discusión para que se mejoren los incentivos, nosotros como grupo parlamentario estamos abiertos a discutir y a mejorar los incentivos, pero también habrá que revisar los requisitos que faciliten que el joven no tenga dificultades para ingresar a su primer empleo. Muy bien, termino con usted. Sí, Moisés, mira, lo que sucede es que esta ley se llama Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado. He ahí el tema más importante. Esta es una ley de incentivo. Por eso es que este es un ganar-ganar. Por supuesto, el que gana más es el joven porque es el que tiene empleo. Y yo termino diciendo, Moisés, que esta propuesta de reforma debe de alejarse cualquier posición ideológica, porque al joven no le interesa la ideología quizás, al joven le interesa tener una fuente de empleo que le permita desarrollarse y que le permita salir adelante, sobre todo en estos días que tan difícilmente le estamos pasando en nuestro país. Yo invito a los jóvenes a que se informen, a que sigan muy de cerca el debate de esta iniciativa, porque de esto depende incluso generar nuevas fuentes de empleo para todos ustedes. Vamos a estar pendientes de todo esto. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, diputado Quintanilla. Gracias a ustedes, Moisés y David, por permitirnos la oportunidad de compartir en este set, y obviamente aprovecho para reiterar mi saludo al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente de este interesante programa. Gracias, señor, muy amable. Usted también, diputado Reyes, gracias por el tiempo que nos ha brindado esta mañana.